después del primer parcial. Vamos entonces a compartir pantalla. Ya estas dos presentaciones ya se las colgué. Tenemos en el aula virtual. Entonces habíamos quedado en el último de estos ejemplos de compuestos que contienen ligandos puente. Alguien que me diga qué es un ligando puente para estar clarito, para ver si están claros en lo que es un ligando puente. Acuérdense que compuestos con átomos o grupos que forman puentes, esos átomos o grupos son los ligandos. Acuérdense que es un átomo el que sirve como donador. Entonces, ¿qué es un ligando puente? Nadie puede decírmelo. Acuérdense que para que sea puente, ¿qué debe tener ese ligando? ¿Cuál es un requisito sine qua non para que sea un ligando puente? ¿Cuál sería un requisito imprescindible para que sea un ligando puente? ¿Me están escuchando? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí. Pero digan algo para ver si están entendiendo qué es un ligando puente y cuál es un requisito que debe tener un ligando puente en un para... Acuérdense que tenemos ligandos terminales y los ligandos puentes. Los ligandos terminales son los que están en los extremos de la estructura del compuesto, porque en la fórmula molecular no podemos darnos cuenta que un ligando sea terminal, o sea, que esté en los extremos de la estructura, sino cuando hacemos la estructura. Pero, ¿qué requisito debe tener un ligando para que sea puente? Debe tener más de un par de electrones, ¿no es así? Porque él se va a coordinar a dos o más centros metálicos. Acuérdense, son los núcleos de los metales que van a coordinarse, que pueden ser dos o más, que van a coordinarse a ese ligando a través de pares de electrones. Entonces, un requisito es que el ligando debe tener más de un par de electrones para poder coordinarse a la vez o simultáneamente con dos o más centros metálicos. O sea, núcleo también se le pueden llamar. Entonces, ahí viene la palabra que ustedes han escuchado, cluster. ¿Han escuchado la palabra cluster? Que son estos compuestos de coordinación que son desde dinucleares hasta polinucleares, que pueden tener muchos núcleos metálicos. La palabra clúster también la ha tomado las ciencias sociales. ¿No se acuerdan ahora con la pandemia? Y dentro de lo que es la epidemiología, un clúster, o sea, que es como un sector de la población. Entonces, en la química ese concepto es propio de la química inorgánica, donde significa, es un compuesto formado por un número determinado de núcleos metálicos. Entonces, eso da origen a lo que es el clúster. Entonces, en este caso, miren que es un compuesto, el último, es un compuesto altamente simétrico, porque esos dos bromos que están unidos a cada platino, a cada núcleo de platino, son los terminales. Entonces nosotros lo podemos nombrar de esta forma, bis. Primero, bis hace referencia acuérdense que primero se nombra el ligando puente. Los bromos no son ligandos puentes, esos son los que están en los extremos. Ahí el que sirve como ligando puente es el dimetil sulfuro, pero a través del azufre, ese es el átomo donador, que debe tener dos pares de electrones libres, o sea, no compartidos, para coordinarse a cada uno de los átomos de platino, a cada uno de esos átomos de platino o iones metálicos. Entonces, porque ahí está en forma de platino 2. Entonces sería bis, abro paréntesis, mu-dimetilsulfuro,
y luego nombro los ligandos terminales. De esta forma, porque es completamente simétrico. Bis y luego dibromo, porque hay dos bromos coordinados a cada platino, dibromo, platino 2, porque ese es el estado de oxidación de cada platino. Porque acuérdense que ahí cada platino tiene, acuérdense que este compuesto de coordinación no tiene carga. Por lo tanto, el platino está neutralizando las dos cargas negativas que aporta cada bromo. Pero también podemos dar el caso de compuestos dipolinucleares sin grupos que formen puente, o sea que están unidos directamente. Les borré todo eso de la química organometálica para no enredarlo. Ya el otro semestre, bueno, yo no sé si voy a dar ese curso, yo creo que no, porque yo tengo ya 2 grupos el otro semestre, entonces esa química de coordinación se la dará otro química organometálica a otro profesor. Acuérdense que ese es un curso colegiado, va a ser dentro de un conjuntamente con un profesor de química del departamento de química inorgánica y otro del departamento de química orgánica, que por lo general es el profesor Héctor Montenegro. Entonces, en este caso no hay ligandos puente, o sea, los núcleos están unidos directamente. Entonces, esa es una forma como se estabilizan muchos metales. Eso ya lo habíamos explicado en el capítulo anterior. Entonces, existen otros compuestos que contienen enlaces metal-metal, pero vamos a decir que algunos son simétricos, como el que acabamos de mencionar, sin un ligando puente. Y en ese caso se utilizan, como veíamos, los prefijos multiplicadores. Pero cuando son asimétricos, entonces un átomo central y sus ligandos unidos a él se consideran como ligando en el otro centro. Vamos a verlo inmediatamente para que vean mediante un ejemplo eso. Por ejemplo, el primero, El primero, ¿cómo es? ¿Simétrico o asimétrico? Ese complejo dinuclear de renio. Simétrico. Claro, es simétrico. Entonces ahí vamos a utilizar los prefijos multiplicadores, que es el bis, ¿verdad? Digo bis, tetra, bromo, renato, y puedo decir la carga del todo del compuesto, que es 2 menos, que lo pongo entre paréntesis, o la carga de cada renio, que es 2, ¿verdad? En números romanos. Entonces ahí es completamente simétrico, pero acuérdense que ahí no tenemos ningún ligando puente. Entonces vean, la forma como se nombra es muy sencilla. Luego tenemos el siguiente, que es un complejo dinuclear de manganeso, que en este caso es neutro. Y aquí hay un error porque me faltó el paréntesis, ¿lo ven? Paréntesis cuadrado me faltó colocar. Pero entonces es un complejo que es dinuclear completamente simétrico también. Entonces usamos la misma norma, la misma regla. Bis, pentacarbonil, manganeso, y ahí el estado de oxidación de los manganesos es 0. Ahí no hay tutía. Pero ya en el siguiente, ¿cómo es? ¿Es completamente simétrico? No, ni por los centros metálicos, ni por la cantidad de moléculas de carbonilo coordinado a cada centro metálico. Entonces, claro, uno de los dos yo lo nombro como si fuera, vamos a decir, un ligando dentro del otro núcleo. O sea, yo digo pentacarbonil, o sea, voy a tomar como referencia el renio, ¿verdad? El renio. Pentacarbonil, entonces la otra parte, que es el cobalto, el cual a su vez se encuentran coordinadas 4 moléculas de carbonilo, lo menciono de esa forma: pentacarbonil, abro paréntesis, tetracarbonil, cobalto, y luego renio 0, porque también ese es un complejo neutro. Entonces, en ese caso se utiliza, o sea, una parte, o sea, lo que decía anteriormente, dice, cuando son asimétricos, un átomo central y sus ligandos unidos a él se consideran como ligando en el otro centro. Eso es lo que estamos aplicando ahí, esa regla. Entonces, en el siguiente, ven que ahí lo que yo le decía, pero no les voy a poner ningún ejemplo en el parcial usando la letra eta. Porque ¿qué habíamos dicho de la letra eta?
Acuérdense que la capa que designa, hemos utilizado letras griegas como la kappa, la eta. La eta se lo mencioné nada más, pero no dimos ejemplo. Y la mu, que es para los ligandos puentes. ¿La capa para qué era? La capa. Para denotar cuál de los dos átomos era el que transfería el par de electrones. Claro, o sea, el átomo donador era para especificar, ¿verdad?, cuál es el átomo donador que se está coordinando al metal o al ion metálico. En este caso, la letra eta sirve para designar cuántos átomos están coordinados simultáneamente, o sea, a la vez al centro metálico. Entonces ahí usted tiene lo que es el ciclopentadienilo. Es un derivado orgánico que es cíclico con dos dobles enlaces. Entonces yo puedo tener que ese ligando, pero esa es química organometálica, por eso que voy a evitar utilizar ese tipo, o sea, para el parcial, porque eso lo van a ver más en la química organometálica. Entonces ese ligando puede coordinarse a la vez, o sea, con un solo átomo de carbono. Al centro, en este caso al molibdeno, puede coordinarse con 3 átomos de carbono o con 5. Entonces, dependiendo ahí se le llama la acticidad. Acticidad es la cantidad de átomos de carbono que están coordinados a la vez a ese centro metálico. Entonces puede ser eta 1, que lo pongo como un superíndice, eta 3 y eta 5. Entonces también eso va a afectar la cantidad de electrones que va a aportar ese ligando al conteo electrónico. ¿Se acuerda? De electrones de valencia, que se lo mencioné anterior para visualizar la regla del número efectivo. ¿Se acuerdan? Que el número 18 le daba una cierta estabilidad. Pero para no enredarlos, ¿verdad?, eso lo vamos a ver el otro semestre, que puede ser yo o otro profesor. Lo más seguro que sea otro profesor. Entonces sería aquí, es un complejo dinuclear de molibdeno, pero es completamente simétrico. Entonces lo menciono así: bis tricarbonil, porque son 3 moléculas de carbonilo coordinadas a cada centro metálico, eta, entonces viene el otro ligando, eta ciclopentadienil, y luego molibdeno, y el estado de oxidación es 0. El estado de oxidación es 0. De todo el complejo, ¿verdad? De todo el complejo el estado de oxidación es 0. Y luego ya para terminar tenemos un anión. En este caso es un complejo. Ahí tiene ligando puente, le pregunto. ¿Tiene un ligando puente? Sí. Claro, que es el cloro, ¿verdad? Y ahí lo estamos designando con la letra mu. Entonces puede ser di-mu-cloro. Son los dos ligandos cloro coordinados a la vez a los dos rodios. Bis, porque es completamente simétrico. Luego bis tricloro. Mire cuántas veces estoy utilizando. Bis, luego bis, porque claro, ese tricloro estanil, ¿ya?, rodato, de rodio, rodato. Y puedo utilizar la carga de todo el complejo del compuesto de coordinación o el estado de oxidación del rodio, que es 1. Entonces, la otra semana hagan esa práctica. Ya yo les voy a colgar eso, sí, el capítulo con la práctica. Hoy se lo cuelgo para entonces que hagan su práctica, practiquen. Y eso lo vamos a discutir, aquellos problemas de nomenclatura y formulación que tengan dudas. Entonces lo aclaramos la siguiente semana. Entonces pasamos a lo que es la estereoisomería, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que el número de coordinación va a determinar la geometría que va a presentar el complejo o el compuesto de coordinación. Acuérdense que el número de coordinación es el número de átomos donadores unido al átomo central. Entonces, los ligandos monodentados, acuérdense que se coordinan a través de un par de electrones. Entonces, el número de ligando nos dice el número de coordinación, porque cada ligando aporta, es un sitio de coordinación a través de ese par de electrones. Por ejemplo, en el compuesto hexaaco níquel 2, níquel 2,
claro, son 6 moléculas de agua, No, cada una de ellas se aporta un solo átomo donador, que es el oxígeno. Entonces, ese 6, ¿vemos? Que es el número de moléculas de agua, de ligandos agua, nos indica también el número de coordinación. Pero cuando son ligandos bidentados, como ejemplo la etilendiamina, que tiene 2 nitrógenos, a través de la cual se coordina al ion metálico central, claro, el número de coordinación no nos lo dice el número de ligando, porque cada ligando aporta 2, entonces sería 3 por 2, 6. ¿Lo ven? Porque la etilendiamina como ligando aporta 2 sitios de coordinación. Entonces el subíndice 3, que nos dice la cantidad de ligandos, no es el número de coordinación, sino que lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, la geometría depende de ese número de coordinación. Entonces, para número de coordinación, tenemos la geometría octaédrica. Entonces, acuérdense que ahí en el caso tenemos el hexa, tenemos tiocianato, dependiendo cómo se coordina a través del nitrógeno del azufre, utilizamos la letra kappa, ¿verdad? Y sería ferrato entre paréntesis 3, ¿verdad? El número de coordinación. Ahí es ferrato porque es un anión. Tenemos que adicionarle la terminación ato. Entonces, con el número de coordinación tenemos 2 geometrías, 2 estereoisomerías distintas. La bipirámide trigonal y la pirámide de base cuadrada. Entonces, es importante cuando veamos los mecanismos de reacciones, entonces, ¿cuál de esas 2 geometrías se prefiere? ¿Cuál es la más estable dentro de los mecanismos? Pero puede ser cualquiera de esas 2. Cuando el número de coordinación es 4, también tenemos 2 posibilidades, la tetraédrica y la plano cuadrado. Entonces ahí también vamos a ver que dependiendo de la cantidad de electrones D en el metal, se prefiere una u otra geometría. Acuérdense que yo les voy a colgar, ustedes van a leer porque no todo lo podemos dar en clase. Vemos aspectos así muy pormenores, ustedes lo tienen que leer de la bibliografía que yo les voy a suministrar. Y nada de preguntarle a la profesora Magali cuál es la bibliografía que tienen que leer, porque yo se la estoy dando. Yo no lo entiendo a veces. No sé si quieren hacer quedar mal al profesor como que yo no le suministro ningún material, y eso lo preguntan en la evaluación del docente. El profesor suministra y pone no, yo no le he dado nada. Entonces eso ya yo se lo dije, que es la mala fe a veces en los estudiantes, que si lo hace el profesor está cometiendo una falta. Igual usted está cometiendo una falta, van en contra de la ética, la moral. Entonces ahí eso está mal, así que ustedes vean cómo van a proceder. Van a proceder éticamente o antiéticamente. Entonces la bibliografía, el material se lo voy a suministrar y usted tiene que leerlo para ir afianzando todos los conocimientos. Eso los profesores no lo hacían antes. Nosotros no nos suministraban ninguna bibliografía. Y yo nunca compré libros tampoco como estudiante. Yo veía que no había necesidad, yo iba a la biblioteca, yo prestaba atención a las clases y luego cualquier duda, yo me iba a la biblioteca Simón Bolívar, pedía libros prestados, sacaba copia y así me iba aclarando las dudas, porque cuando uno tiene una duda, uno la aclara leyendo más, no es que no tengo duda y yo me voy a desatender de eso, no, todo lo contrario, tengo que buscar ayuda. Y ahora cuando yo estudié no había eso del internet, pero ustedes buscan en YouTube y buscan un tema y ahí siempre hay tutores que van explicando, hay un video, todo eso. Claro, tienen que tener cuidado con eso porque muchas veces la información que suministran esos videos no es del todo correcta. Entonces, con el número de coordinación de 4 tenemos la geometría tetraédrica y la geometría plano cuadrado. Y luego ya habíamos dicho, por ejemplo, la lineal, que las prefieren estos complejos de cobre, plata, ¿ya? Cobre 1, plata 1 y oro 1. Los más comunes son los complejos lineales de plata 1. Ese es el diamín plata 1.
Entonces tienen una estructura lineal. Entonces ahí tenemos la estereoisomería. Acuérdense que el complejo tetraédrico es un completo es tridimensional. Ya ustedes saben qué significa esa línea entrecortada y la cuña. ¿Qué significa la cuña? ¿Qué significa la cuña? ¿Que está hacia atrás o hacia adelante del plano? Adelante o hacia atrás. Ahí vamos a tener 3 átomos que van a estar en un plano, ¿verdad? 3 átomos. De ese complejo, 3 átomos van a estar en un plano. Y por delante de ese plano y por detrás hay otro átomo enlazado a ese centro metálico. Entonces, ¿cuál de las dos significa? Eso es el pan nuestro en química orgánica. ¿Cuál es el que dice que está hacia adelante? ¿La cuña o la línea entrecortada? La cuña. La cuña nos dice que está hacia adelante. Hacia adelante. Y la línea entrecortada hacia atrás. En cambio, en el complejo cuadriplanar, entonces es un complejo plano, o sea, es como si fuera una superficie, o sea, es un complejo bidimensional. ¿Y el complejo octaédrico cómo sería, jóvenes? Es tridimensional, un complejo octaédrico, que ahí es con el número de coordinación. Acuérdense, con el número, esos son los más comunes. Esos son los que nosotros vamos a ver más, porque hay un sinnúmero. Acuérdense que la química inorgánica es muy compleja. Hay mucha geometría, eso es una locura. Pero nosotros vamos a hacer más hincapié en la tetraédrica, en la cuadriplanar o cuadrada plana y en la octaédrica. Entonces, en el caso de la octaédrica también es tridimensional, ¿verdad? Tengo 4 átomos unidos al centro metálico en un plano que se llama el ecuatorial. Y por debajo y por encima de ese plano voy a tener otros 2 átomos coordinados a ese centro metálico. Entonces sería la geometría octaédrica. Entonces, ahora vamos a afianzar lo que es la isomería, cosa que ustedes ven mucho en química orgánica. Entonces, la isomería, definimos los isómeros como compuestos con la misma fórmula química. O sea, si nosotros nos fijamos en su fórmula molecular, va a ser la misma. Tenemos los mismos átomos, pero distribuidos de forma diferente. Entonces, ahí vamos entonces a hacer una diferenciación más adelante. El compuesto puede ser, como ya hemos visto, un complejo neutro, o sea, el compuesto de coordinación, una sal con el anión o el catión complejo, o una sal en que tanto el anión como el catión son complejos. Esas son las posibilidades. Entonces, ahí tenemos como un flujograma, donde nos dice, son los mismos átomos, está en inglés, son los mismos same atoms, son los mismos átomos, no, bueno, ahí no, tiene que ser sí, yes, para que haya isómero. Si nos vamos, después nos preguntan, los átomos están enlazados de la misma manera, o sea, a los mismos átomos. Entonces, si decimos sí, entonces son los estereoisómeros. En donde después nos hacemos la pregunta, la imagen tenemos en el espejo es idéntica. Entonces, si es sí, se trata de isómeros geométricos. Esos isómeros geométricos, ¿qué nombre reciben? También en química orgánica, que usted usa mucho ese término. Y trans. ¿Cómo? Sí, y trans. Sí, el trans, pero también se le llama diastereoisómero, ¿va? Nunca lo han llamado así en química orgánica. Diastereoisómero. Sí lo han llamado así, bro. También se le llama isomería ZE, ¿verdad? La ZE que viene del alemán, acuérdense, Z zusammen, que sería el cis del mismo lado, y la E-Heigen en alemán, que significa diametralmente opuesto, o sea, en sentido contrario. Todos esos son nombres que reciben los isómeros geométricos, donde las imágenes en el espejo es superponible, o sea, es el mismo, es idéntico. En cambio, en los isómeros ópticos, no. O sea, son 2 compuestos completamente, o sea, igual que en los isómeros geométricos, pero acá las imágenes no son superponibles. Entonces también reciben otros nombres esos isómeros ópticos. ¿Cómo? ¿Cuál es otro nombre?
¿Eh? El antiómero. Enantiómero, también configuracionales, también, pero cuando no están unidos los mismos átomos, siguiendo el mismo patrón, entonces tenemos los isómeros. ¿De qué tipo se le llama? Cuando no están, o sea, cuando no están conectadas de la misma manera. Acá en los heteroisómeros es las disposiciones en el espacio que tengan los átomos, pero las conexiones son las mismas. Las conexiones en los heteroisómeros son las mismas, pero en el caso de los isómeros que presentan las mismas conexiones, o sea, los átomos están unidos entre sí de forma igual. Entonces ahí se les recibe el nombre de isómero los isómeros estructurales. Entonces, dentro de lo que son los isómeros estructurales, yo voy a tener diferentes tipos de isomería. ¿Cuáles serían ellas? La isomería de coordinación, la isomería de ionización, la isomería de hidratación, la isomería de unión o de enlace, y dentro de estos isómeros, entonces, vamos a explicar el primero, la isomería de coordinación. ¿Qué particularidad tiene ahí ese tipo de isomería? Que está dentro de lo que son los isómeros estructurales. ¿Qué particularidad tiene esta isomería? Ahí tienen el ejemplo. Vean el ejemplo para poder discernir. Tenemos por qué son isómeros. ¿Por qué se le llama isomería de coordinación? Porque ahí se intercambian los ligandos, ¿verdad? O sea, tengo los dos centros metálicos, que es el cromo y el cobalto. Y ahí se están intercambiando. Tenemos los ligandos cianuro, ¿verdad? Ciano, que acuérdense, cambia ciano, y las moléculas de amoníaco, o sea, los ligandos amín. Vemos que en el primero, el amoníaco está formando parte del catión complejo, ¿verdad? Que sería 3+, la carga de el hexaamín cromo 3. Pero en el otro compuesto de coordinación cambia el ligando amín, se está coordinando ¿a quién? Al cobalto, ahora va a ser el catión. O sea, ahí se intercambian, son los ligandos, vemos que coordinados a cada centro metálico. Entonces eso recibe el nombre de isomería de coordinación. Y luego la isomería de ionización, ¿quién me la explica? La isomería de ionización. ¿Qué particularidad tiene esa isomería? Ahí la palabra ionización, acuérdense que la misma palabra lo dice, la ionización es... ¿Qué significa ionización? Bueno, más bien sería disociación, ¿verdad? Los iones que se puedan disociar de en disolución acuosa. Yo voy a tener un número determinado de iones que se pueden disociar. Por ejemplo, si yo disuelvo el bromuro, ¿verdad? De tetraamín, dicloro, cobalto 2, ¿qué nos daría en disolución acuosa? ¿Cómo se disociaría ese complejo en disolución acuosa? Igual, si yo tengo el cloruro de tetraamín, dibromo, cobalto 3. Miran, ahí se están intercambiando, es el cloro y el bromo, como contranión y como ligando coordinado al centro metálico. ¿Lo ven? Eso es la isomería de ionización. ¿Por qué ionización? O la disociación, porque yo tengo que, en el caso del primer compuesto, cuando yo lo disuelvo en agua, voy a tener 1 mol de tetraamín, dicloro, cobalto 3 y 2 mol, ¿verdad? 2 mol de iones bromuro. Él se va a disociar así en agua. O sea, se va a disociar, ¿no? El contranión en 2 mol de iones bromuro. Y en el otro el caso es 2 mol de iones cloruro. El otro, ese va a mantener en la esfera de coordinación. En el caso del primero, el cloro,
unido a la esfera de coordinación. Él no se va a disociar, no se va a ionizar. Se va a ionizar en el contranión dando 2 mol de iones bromuro. ¿Entienden esa parte? De ahí el nombre. Y luego en la isomería de hidratación, bueno, en uno de los compuestos el agua está formando parte de la esfera de coordinación interna como ligando, pero en la otra es agua de hidratación. Entonces ahí se está intercambiando el agua como ligando y como parte de la esfera de hidratación, o sea, como agua de hidratación. Luego, en los isómeros de enlace, los linkage, que se llama de enlace o de unión, ahí, ¿cuáles son los tipos de ligandos que dan ese tipo de isomería? ¿Cuáles son los tipos? Los ligandos que pueden tener más de 2 átomos donadores. Se llaman ambidentados. Estudiando, sí, tenemos los monodentados, los bidentados, polidentados, y en el caso de los ambidentados, como es el nitrito, ¿verdad? Que dependiendo de cómo, o sea, se coordina a través del nitrógeno y el oxígeno, bueno, yo voy a tener diferentes tipos de isómeros. Todo eso está en la práctica, para que usted ponga de manifiesto todos estos conceptos de isomería. Ahora pasamos a la estereoisomería. Entonces, los ligandos alrededor del átomo son los mismos, o sea, las conexiones son las mismas y están unidos por los mismos átomos donadores de electrones. Varía la disposición de los ligandos alrededor del átomo central en el espacio, ¿verdad? Entonces, en el caso de la isomería geométrica, tenemos la cis, la trans, pero también podemos ver la mer y la fa. ¿Saben qué es mer y fa? En química orgánica sí nos dan eso. Mer viene de meridional y fa viene de facial. Ahora lo vamos a explicar, que eso se presenta en el caso de los complejos octaédricos, ese tipo de isomería geométrica. Y luego la isomería óptica, que vamos a ver, ya dijimos que también reciben el nombre de enantiómero, esos isómeros ópticos, en donde la imagen especular no es superponible al compuesto, de partida. Entonces tenemos la isomería geométrica. Ya ustedes saben que aquí la estequiometría, la relación estequiométrica es de 1 a 1, o sea, tenemos 2 tipos de ligandos. Vemos A y B. Entonces, dependiendo si están, tenemos contiguos, entonces tenemos la isomería cis, o sea, uno al lado del otro del mismo tipo, o si están diametralmente en disposición diametralmente opuesta, tenemos cada tipo de ligando, entonces ese sería el tipo de isomería trans, que también se le llama isómeros geométricos, cis o trans, la Z, la M, ¿verdad? O el término también de diastereoisómero. Aquí tenemos, en este caso, el tipo de isomería geométrica en los complejos octaédricos, también lo podemos tener. Ahí vamos a tener esa disposición. Vemos en el caso del cis, vemos siempre que tenemos que tener en cuenta es los ligandos en posiciones, vamos a decir, axiales. Vemos con un ligando en el plano ecuatorial están contiguos, A con A, y luego otros 2 del mismo tipo, pero en la posición ecuatorial, que sería AA, pero luego para ver la forma contigua sería de un A en el plano ecuatorial con uno en la posición axial, igual en el caso de B. Aquí la proporción, acuérdense, es de 1 a 2, o sea, de 4 ligandos de tipo A a 2 ligandos de tipo B, o sea, 2 a 1. Y en el caso de que sea ahí trans, o sea, vemos, por ejemplo, 2 ligandos B, vemos en posición trans diametralmente opuesta al plano ecuatorial, en el plano ecuatorial, igual de A en el plano ecuatorial, y otros 2 A diametralmente opuesto en las posiciones axiales. En las posiciones axiales. Pero también tenemos la mer y la fa. Alguien que me explique por qué mer y por qué fa. ¿Qué particularidad tiene el mer?
Es como si yo tuviera, aquí la proporción es de 1 a 1, o sea, 3 ligando A 3 ligando B. Entonces, los 3 ligando A es como si tuviera, o sea, el hemisferio de un casquete polar, vemos, hacia arriba, pero luego eso está cortando de manera perpendicular. Tenemos a el otro casquete polar, o sea, al otro hemisferio, o vamos a decir a una esfera, pero es como si tuviéramos dos meridianos de dos esferas, cortándose perpendicularmente entre sí, dos meridianos, o sea, abarcando un meridiano, o sea, acuérdense de los meridianos en geografía, el que va hacia arriba, pero ellas son como esferas, ¿verdad? Son como esferas donde son los meridianos de esas dos esferas que se están cortando perpendicularmente entre sí. Acuérdense que esto es un compuesto tridimensional, una geometría tridimensional. En cambio, en la FAC, vemos los dos tipos de ligando están contiguos entre sí. Entonces, como si estuvieran ocupando las caras triangulares de un octaedro. O sea, los 3 ligando A ocupan la cara triangular de una de las caras triangulares del octaedro, y los otros ligandos B ocupan, por eso fa viene de cara, ¿verdad? Vemos. Ahí en italiano faccia, ¿verdad? Esto viene del latín, pero faccia en italiano es cara. O sea que 3 ligandos del tipo A forman la cara, una de las caras triangulares del octaedro, y los otros 3 ligandos B forman la cara triangular, otra de las caras triangulares del octaedro. Por eso que ahí el Fa. Ya ustedes saben que la isomería óptica, vemos, son imágenes especulares uno del otro, pero que no se pueden superponer. Entonces, en este caso, ellos debían el plano de la luz polarizada en sentido opuesto. O sea, uno dice que uno es destrógero y otro es levógiro. O sea, si desvía hacia la izquierda o hacia la derecha. Y entonces, los dos complejos entre sí se denominan enantiómeros. Se dice que el complejo presenta isomería óptica y que el complejo es quiral. Si el complejo tiene planos de simetría, no tiene isomería óptica. Mira que ya entramos a lo que es la parte que vamos a desarrollar el siguiente capítulo, que es la simetría, ¿verdad? ¿Qué es un plano de simetría? Para ver si lo estamos entendiendo. Dice, si el complejo tiene planos de simetría, no tiene isomería óptica. Es decir, que no va a presentar, en ese caso las imágenes en el espejo van a ser superponibles cuando presenta planos de simetría. Entonces, ¿qué es un plano de simetría? ¿Un espejo sería un plano de simetría? Siempre y cuando ¿qué? Yo pongo un espejo, así me dice, en estos días encontré a una profesora de biología en el decanato y dice, sí, a mí esa química era muy fuerte, la profesora vivía esa química en la secundaria. Ella nos traía un espejo grandote y ponía, cuando explicaba este tema, pero ustedes dieron ese tema en secundaria, no. Eso, imagínense si lo dieran, eso es para que los padres vayan a pegarle al profesor y le dice, profesor, directores, mis hijos, ¿cómo esa profesora va a explicar eso en la secundaria? Y en ese tiempo, bueno, la profesora ya tiene sus años como yo, en ese tiempo los profesores explicaban eso en la secundaria, pero ahora ¿qué va? Ahora, entonces, un plano de simetría es como un espejo, pero si usted lo pone abarcando un número determinado de átomos, pero si usted lo pone, ¿qué pasa? Lo que se refleja de un lado, vemos, es lo mismo que está del lado contrario. Entonces decimos que es un plano de simetría. O sea, es como una superficie donde la imagen está a la misma distancia, pero del otro lado. Entonces vamos a verlo con un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Esto es el típico común cuando ustedes dicen que en química orgánica, cuando el carbono es quiral, ¿verdad? Cuando los 4 sustituyen, acuérdense que el carbono es el número de coordinación, o sea, como decimos, el número de enlace de un carbono es 4.
O sea, siempre el carbono tiene que estar rodeado, o sea, son 4 enlaces alrededor de cada carbono. Entonces, cuando los 4 sustituyentes son diferentes, o sea, los 4 átomos unidos al carbono en química orgánica, ustedes lo ven así, entonces decimos que es quiral. Entonces presenta lo que es la isomería óptica. Y este es el caso también igual en química inorgánica, donde los 4 ligandos, o sea, los 4 átomos donadores coordinados al centro metálico son distintos. Entonces, claro, la imagen en el espejo no va a ser superponible. Entonces se dice, y esto lo presentan los isómeros, los complejos tetraédricos, presentan este tipo de isomería. Claro, siempre y cuando los 4 ligandos unidos o coordinados al centro metálico son distintos. Pero ahora vamos a ver el caso de los octaédricos. Vamos a ver primero el que dice 67, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo puedo tener un plano, dice mirror plane. Ese átomo de cobalto, ¿verdad? Con los 4 átomos de nitrógeno de los 2 ligandos de etilendiamina forman un plano, o sea, una superficie. Si yo pongo ahí un espejo coincidiendo con esos 5 átomos, ¿qué pasa? El cloro que está arriba se refleja abajo. ¿Lo ven? Entonces, claro, la imagen en el espejo va a ser completamente superponible. Si yo pongo un espejo, entonces la imagen va a ser completamente superponible. Por lo tanto, vemos, no va a presentar isomería óptica. Ese es el trans. Mira que ahí ya estoy especificando. Es el trans, sería sería dicloro, ¿verdad? Trans, dicloro, bis, etilendiamín o diamina, cobalto. ¿Y qué esta asociación tiene el cobalto ahí? Cobalto 3, ¿verdad? Cobalto 3, ¿para qué? Acuérdense que cada cloro aporta una carga negativa. Pero si yo veo, mira que ahora no es el trans, sino el cis. Vemos ahí las disposiciones. Vemos cuando es el cis, en esta proporción de 1:1. Entonces, claro, la imagen ya no va a ser superponible. Entonces, ahí presenta enantiomería. Entonces, el cis da isomería óptica, pero el trans no lo da. Pero ya vieron lo que es el plano de simetría. Ese plano de simetría va a atravesar lo que es coincidir con el cobalto, ¿verdad? Y con los 4 átomos de nitrógeno de los 2 ligandos de etilendiamina que están en el plano ecuatorial. Bien. También presentan isomería óptica, pero ya tenemos 3, por ejemplo, 3 ligandos de etilendiamina. O sea, un solo tipo de ligando. Un solo tipo de ligando, pero dan enantiómero. Lo ven clarito. Esa raya que está en el medio, ese sería el espejo. Ese sería el espejo. Y vemos que la imagen no se puede superponer jamás al compuesto de partida. Entonces, este es el caso de que los 3 ligandos sean bidentados. Entonces, en los complejos octaédricos da isomería óptica. ¿Les quedó claro de esto de la isomería? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar ahora al enlace, ¿verdad? Al enlace. ¿Cómo explicamos el enlace en los compuestos de coordinación? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profe, yo tengo una. Cuando hablamos del MER, era que 2 meridianos cortan perpendicularmente entre sí. No, tenemos como los hemisferios, ¿verdad? Los hemisferios de 2 esferas se cortan perpendicularmente entre sí. O sea que están, vamos a ponerlo otra vez para que lo vean. Aquí lo tenemos, ¿verdad? O sea, tengo esos 3 ligandos A, están entre sí, forman lo que es un hemisferio, ¿verdad? De una esfera.
pero que está perpendicularmente al otro hemisferio de la otra esfera que forman los otros 3 ligandos del otro tipo, que son B. Vieron que se tocan, es como si los 3 ligandos A que forman el hemisferio de una esfera corta perpendicularmente al conjunto de los otros 3 ligandos B. Pero ven que uno está hacia abajo y el otro hacia arriba, pero que se cortan perpendicularmente. Acuérdense que esto es tridimensional. Esto no es plano, estos compuestos no son planos. Pero ya ustedes han desarrollado eso en química orgánica. No. En química orgánica no han desarrollado el espacio. Les pregunto, jóvenes, esto no Sí, es el pan profe. eso es el pan de cada día en química orgánica. Esa es una de las, vamos a decir, fortalezas del curso de química orgánica, que les desarrolla mucho lo que es esta parte de isomería. Eso nosotros en inorgánica, eso existe en inorgánica, claro, y más complejo que en la química orgánica, pero nosotros en nuestros cursos no hacemos mucho hincapié en esto, porque es un tema que le toca a química orgánica. Acuérdense que yo les dije que nosotros en inorgánica no podemos hacer todo el trabajo. Cada materia tiene como su fortaleza, ¿verdad? Su fortaleza, cada curso que ustedes dan dentro de su carrera. En la parte de química orgánica, ustedes desarrollan mucho lo que es el espacio, ¿verdad? A través de lo que es la isomería geométrica y lo que es la diastereoisomería y lo que son la isomería óptica con los enantiómeros. Por ejemplo, bueno, eso es una cosa. Yo no voy a hacer tanto hincapié esto en el examen, pero sí uno que otro problema lo vamos a ver. No creo que les cueste mucho porque ya eso lo han desarrollado dentro del curso de química orgánica, pero aún así yo creo que muchos sí tienen esa dificultad de la disposición en el espacio, porque desde niños no nos desarrollan eso en nuestras escuelas primarias. Los maestros, primero, ellos no saben eso. Lo que tú no sabes nunca lo vas a enseñar. Entonces tendría que cambiar el sistema educativo donde a los niños desarrollen lo que es la parte espacial. Entonces tendría que cambiar el sistema educativo. Lo primero, los maestros no desarrollan, ellos mismos no saben. Así que, ¿cómo van a enseñar algo que no saben? O sea, está difícil, ¿no? Vamos a seguir. Vamos entonces a entrar. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya vamos a cambiar ya para terminar este tema. Vamos a terminar con las teorías de enlace. ¿Se acuerdan? Las teorías de enlace. ¿Cuántas teorías de enlace nosotros vimos el semestre pasado? 2. Son la teoría de enlace-valencia, que es un enfoque localizado del enlace, y la teoría de los orbitales moleculares, que nosotros vamos a retomar este semestre. Entonces, en este caso, miren que es una teoría bastante sencilla, se llama la teoría del campo cristalino y explica el enlace químico en los compuestos de coordinación. Pero el enfoque que utiliza esta teoría no es covalente, sino electrostático. Entonces, aquí el enlace se visualiza como la interacción entre cargas representadas por los electrones. Entonces yo tengo, dice, en un ambiente completamente simétrico, o sea, esférico, los 5 orbitales D están degenerados en energía. Pero inmediatamente esos orbitales D del metal, acuérdense que los orbitales D del metal van a estar ocupados. Acuérdense la riqueza de los metales de transición que dijimos. Esos orbitales D tienen un número determinado de electrones. Entonces, pero cuando ellos no interactúan, acuérdense, son electrones en orbitales D. Cuando ellos no interactúan con los pares de electrones, vemos, aportados por los átomos donadores de los ligandos, ellos están degenerados, es como un ambiente esférico, tiene la misma energía. Inmediatamente
ellos interaccionan con los 6 ligandos, porque aquí estamos hablando de un campo cristalino octaédrico, donde la interacción es con 6 ligandos. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que hay esas rayitas que yo he puesto como cubos, donde están los 5 orbitales D. Entonces, esa rayita con la esferita negra representan los 6 ligandos. Y a su vez, ustedes están viendo las disposiciones de las densidades electrónicas de los 5 orbitales D. Del dz cuadrado, del dx cuadrado menos y cuadrado, del dxz, del dyz, del dyz y el dxy. ¿Qué ustedes notan ahí? ¿Cuáles son los que van a interactuar en mayor medida con los 6 ligandos? Los T2G, miren que aquí ahora ya eso lo vamos a ver, pero inmediatamente, bueno, acuérdense que nosotros vamos a ver en el otro capítulo, vemos unas tablas, se llama tabla de caracteres, que son tablas de simetría, en la cual nosotros vamos a encontrar que todos los orbitales, vemos que involucra ese grupo puntual de simetría, va a tener una etiqueta, lo que se le llama una representación irreducible, y que va a ser una terminología. Es lo que yo he puesto ahí como T2G y EG. T significa que están triplemente degenerados y la E que está doblemente degenerado. La G, ya ustedes saben qué significa la G. ¿Qué significa la G? ¿Qué significa la G? Es completamente simétrico con respecto a la inversión. ¿Se acuerda cuando veíamos la teoría de orbitales moleculares? Jóvenes, con los orbitales enlazantes y antienlazantes. Sí, ¿ya lo olvidaron? Jóvenes, ¿ya lo olvidaron? ¿Me están escuchando? Jóvenes. Sí, profesor. ¿Qué significa la G? Ya, eso lo veíamos con la teoría de orbitales moleculares, ¿se acuerdan? Cuando los orbitales sigma enlazantes eran completamente simétricos y los completamente U, ¿verdad? O sea, es con respecto a la inversión. Entonces, ahí hay un centro de inversión. Acuérdense que en los complejos octaédricos hay centro de inversión y por lo tanto usamos la G y lo U. Pero en este caso, los 5 orbitales G son simétricos con respecto a la inversión. Y ya el 2 quiere decir que es antisimétrico con respecto a la rotación. Y el 1, que ahí no se pone, pero es E1G, se sobreentiende que es 1, que es completamente simétrico a las rotaciones. Eso lo vamos a retomar en el otro capítulo de simetría, como aplicaciones. Yo sé que esto no le va a resultar un poco fácil, porque eso es lo que es la teoría de grupos, que es una matemática derivada de la simetría de los compuestos inorgánicos. Entonces, en este caso, yo tengo 2 tipos de orbitales D. Los que están sobre los ejes X, Y y Z, la densidad electrónica, ¿no ven? El dz cuadrado, la densidad electrónica coincide con el eje Z y con un anillo concéntrico en el plano XY. Y el dx cuadrado menos y cuadrado, la densidad electrónica, ¿verdad?, de ese orbital, entonces coincide con la coordenada X y la coordenada Y. Entonces ya ustedes ven ahí que esa coordenada X, Y y Z vamos a encontrar ligandos, ¿ya? En el plano ecuatorial coinciden con los ligandos en el plano ecuatorial y con las posiciones axiales. Y ven ahí que están en la misma dirección los ligandos con esos orbitales D. Por lo tanto, ahí la interacción se da mayor o menor de esas cargas puntuales representadas por los electrones en los orbitales D y las cargas representadas por
el par de electrones que suministra cada átomo donador en cada ligando. ¿Cómo va a ser la repulsión? ¿Mayor o menor? Jóvenes, ¿cómo será la repulsión ahí? ¿Mayor o menor? Si se van a encontrar en la misma dirección los ligandos con los electrones ubicados en los orbitales Mayor. D. Mayor, por eso que ellos se van a desestabilizar, ¿verdad? Y los ejes, que son el dz cuadrado y dx cuadrado menos yo, van a subir en energía con respecto a la energía potencial inicial que tenían los 5 orbitales D, que ahí estaban degenerados. Entonces, claro, ellos se van a esa energía de campo octaédrico. Yo la voy a nombrar como delta. Delta sub 0 significa la energía de desdoblamiento del campo cristalino octaédrico, que también nosotros le podemos decir que es igual a 10 de Q. Entonces se van a desestabilizar en 3/5 delta sub 0. Esa es la fracción, ¿verdad? Tomando en cuenta los 5 orbitales D. Entonces ellos van a subir en energía en esa fracción. 3/5 de la energía de desdoblamiento de delta 0, que es la diferencia de energía entre los dos tipos de orbitales, que son el eje y el T2G. Pero si ahora nos vamos a analizar los T2G, que son los orbitales D cuya distribución electrónica están en las bisectrices de los planos, o sea, que están entre los planos, ya sea Y, X, los lóbulos, ¿verdad? El YZ o el XY. ¿Qué ocurre ahí? Las repulsiones serán mayor o menor. Ven que no coinciden, ¿no es así? Los lóbulos que representan las densidades electrónicas de esos 3 orbitales D no coinciden con la disposición en el espacio de los ligandos que se coordinan a ese centro metálico. Por lo tanto, ellos se van a estabilizar, esos 3 T2G, en una fracción de la energía de desdoblamiento de campo octaédrico 2/5. ¿Lo ven? Entonces vamos a ver, esa energía de desdoblamiento del campo cristalino octaédrico, que es el delta sub 0, que también lo vamos a denotar como 10 de Q. Eso se lo vamos con los problemas a explicar más detenidamente. Entonces, esa energía de campo cristalino octaédrico es una energía de desdoblamiento del campo cristalino octaédrico, depende de la naturaleza de los ligandos, de qué ligandos estén coordinados, como también del metal y de la carga que tenga el metal. Todo eso, esa energía de desdoblamiento de campo cristalino octaédrico va a determinar el color que tenga el compuesto, como también las propiedades magnéticas. Son 2 propiedades derivadas y que muy bien explica esta teoría del enlace. Entonces, si yo les pongo en el examen, ¿qué 2 propiedades explica muy bien la teoría de enlace, la teoría del campo cristalino? Te van a poner el color que presentan estos compuestos, como también las propiedades magnéticas. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo tener, claro, el átomo libre es cuando no está coordinado. Entonces, pero yo puedo tener 2 situaciones. Una es de campo débil y la otra de campo fuerte. La de campo débil da origen a lo que son complejos o compuestos de coordinación de alto spin, es decir, donde los electrones estén desapareados, y en ese caso es porque la energía de apareamiento de los electrones es mayor a la energía de desdoblamiento de campo cristalino, que es la energía que separa los 2 tipos de orbitales, los 2 niveles de energía, uno representado por los T2G que se estabilizan y el otro por los EG que se desestabilizan. Entonces ellos prefieren, promocionarse. ¿Por qué? Porque la diferencia de energía es menor. Entonces esa energía, acuérdense que el apareamiento va a determinar una repulsión ahí, pero ellos prefieren aparearse que promoverse porque la energía es menor. Entonces veamos que tanto la energía de apareamiento como la energía de desdoblamiento del campo cristalino octaédrico es otra energía. Si P es mayor que esa energía de desdoblamiento del campo cristalino, entonces ellos van
a tender los electrones a promoverse al nivel superior y estar desapareados. En cambio, si la energía de apareamiento es menor, tenemos a esa energía de desdoblamiento de campo cristalino, ellos se van a aparear y por lo tanto el número de electrones desapareados va a ser menor. Y por eso decimos que es de bajo spin. Entonces yo les pregunto, acuérdense que yo les decía, tenemos que el número de electrones puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9, ¿verdad? Y de 10. Entonces, esta situación de campo débil y de campo fuerte, ¿ustedes creen que se va a observar para qué tipo, vamos a decir, para qué tipo de metales que tengan cuántos números de electrones en el subnivel D? Vamos a comenzar con el D1. Para el D1, ¿cuántas posibilidades yo tengo de distribuir ese único electrón en los 5 tipos de orbitales D? ¿Cuántas maneras tengo? Una sola, independientemente que el ligando sea de campo débil o campo fuerte, él va a ocupar el primer nivel de energía que es representado por los 3 orbitales T2G. Entonces va a estar ahí. En el caso del T2, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Ustedes me están entendiendo? Jóvenes. Sí, pero si tengo dos, acuérdense que la química es abstraerse. Ustedes tienen que tener esa fortaleza. La química es abstraerse. Ustedes no pueden ver, o sea, todo, ahí tienen el diagrama, ¿verdad? El diagrama. Entonces, el D1 va a ocupar el de menor energía, que es un T2G. Una sola posibilidad. Ustedes van a tener ahí que él se puede promover hacia arriba, al menos que sea un espectro electrónico, que eso no lo estamos tratando. En el caso de D2, también va a ser una sola posibilidad, que van a estar desapareados. Acuérdense que ahí tienen que respetar. ¿Qué principio tienen que respetar aquí? Al igual que cuando están haciendo una configuración electrónica. ¿Qué tienen que respetar? Ay, muchachos, yo no sé qué ustedes piensan. ¿Qué principio ustedes tienen que respetar aquí distribuyendo esos electrones en los 2 tipos de orbitales D? Acuérdense que hay 2 tipos de orbitales D, ¿verdad? Que es por la simetría, que tienen esas etiquetas, esas representaciones irreducibles, que es la T2G la exclusión de Pauling. ¿Cómo? La exclusión de Pauling. Claro, el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Y la regla de máxima multiplicidad de Hom. Entonces explíqueme ese principio, ese principio y esa regla. Ok, en el de Pauling necesita que antes de llenar un subnivel con 2 electrones teníamos primero que haber llenado todos los niveles disponibles. No es el de Pauli, esa es la regla de máxima multiplicidad de Hom. El de Pauli, ¿qué nos dice? Se han enredado. Para un electrón es el valor es de 1 medio. ¿Cuál es qué nos limita ese principio de exclusión de Pauli? Que como máximo en cada orbital, ¿cuántos electrones pueden haber? 2. 2 con espines opuestos o antiparalelo. No olviden todo el material que han visto. Acuérdense que esto es sumativo. Pero si ustedes quieren fragmentarse y solamente ver, no pueden. Ustedes van a ser licenciados en química. No sé. Ustedes tienen que pensar en grande. No soy licenciado. Entonces pueden haber como máximo 2 electrones por orbital. No pueden haber 3 electrones por orbital, sino máximo 2. Y luego la regla de máxima multiplicidad de Hom que nos impone. Que antes de llenar un orbital con 2 electrones, ¿qué tengo que tener? El máximo número de electrones desapareados con espines paralelos. Es decir, los T2G, aunque yo les he puesto rayita por rayita, ellos están degenerados, ellos tienen la misma energía.
O sea, antes de llenar un orbital T2G, que son los que se estabilizan. ¿Y por qué se estabiliza? Es una pregunta en el examen. Esto no es memoria o ir a buscar en el libro o en el cuaderno. Esto es comprender por qué se estabilizan esos T2G. Y lo estoy explicando. Entonces yo lo explico y lo digo. Yo no sé, no me prestan atención, no escuchan, no sé. ¿Por qué se estabilizan los T2G? Porque están en diferentes planos de los ligandos. Porque la interacción no es directa, ¿verdad? O sea que en el espacio ellos no se encuentran. Por lo tanto, la interacción no es directa y ellos entonces se estabilizan. En el caso de los EG, y apréndanse eso, los T2G y los EG, esa es la etiqueta de simetría, que nos están diciendo que esos tres orbitales, el de X, Y, el de X, Y, Z, son degenerados, triplemente degenerados, que son simétricos con respecto a la inversión y que son antisimétricos con respecto a la rotación. Y los ejes doblemente degenerados, también simétricos con respecto a la inversión, etc. Entonces eso se lo aprendan. Entonces, claro, vamos al D3. ¿Cuántas posibilidades hay de distribuir 3 electrones en esos dos tipos de orbitales D? ¿Cuántas posibilidades? Una solamente, que haya un orbital por en cada orbital T2G. Pero ya cuando vamos a D4, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Qué es lo que está ahí? Que sea de alto spin o de bajo spin. ¿No es así? Que el cuarto electrón se aparee a un electrón en un orbital T2G. Porque ahí la energía de apareamiento en magnitud es menor a la diferencia de energía entre los dos orbitales. Y ahora yo se los digo, tienen que ver esto bien en su casa, en su cuaderno, porque les cuesta. Entonces, luego, si ese cuarto electrón entra al nivel superior, porque la diferencia de energía es menor a la energía de apareamiento, que yo voy a tener ahí el caso de alto spin. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que va a determinar esto? ¿De campo débil o de campo fuerte? ¿Qué determina esto? Que sea de bajo spin o de alto spin. ¿Qué es lo que va a determinar el campo débil y el campo fuerte? Sí, puede pasar. Los ligandos, la naturaleza de los ligandos, porque ahí ya ustedes ven que el delta sub 0 depende de los ligandos y del metal. De esas dos entidades que forman la estructura del compuesto de coordinación va a depender. Entonces eso lo vamos a ver. Igual para el D5 existen dos posibilidades, que sea de campo débil o campo fuerte. Igual para el D6 y del 7. Igual que para el D1 y el D2 y el D3, que hay una sola posibilidad, igual. Entonces es para el D8, el D9 y el D10. Eso lo van a hacer de tarea para que se den cuenta. Entonces aquí vemos entonces el caso de la geometría plano cuadrado. La geometría plano cuadrado es como una, o sea, se deriva lo que es vamos a decir, la disposición de los orbitales de una distorsión del octaedro. Miren que lo que es la geometría octaédrica, o sea, la simetría octaédrica, la distorsión de esa simetría, alargando el enlace en torno a la dirección Z, ¿verdad? O sea, los que están en axiales se alarga hasta que se pierden. Entonces solamente nos quedan los 4, tenemos átomos en el plano ecuatorial. Entonces ven que de una simetría octaédrica yo voy a una simetría, eso se llama grupo puntual de simetría, que lo vamos a ver en el otro capítulo, D4H. Entonces, porque esos dos ligandos en las posiciones axiales, vemos, se alargan. Es decir, y miren cómo se estabilizan. El DZ cuadrado se estabiliza quedando por debajo del XY, y todos los orbitales que tienen componente Z se estabilizan. Igual que el DZ cuadrado, el DYZ y el XY y el ZX se estabilizan.
Entonces, por lo tanto, la disposición de los 5 orbitales D va a quedar de esa forma. Pero ya no se le va a llamar T2G y EG, porque la simetría es distinta. Entonces van a tener otra etiqueta. Pero yo no voy a hacer hincapié en eso. De los 3 tipos de geometría sería la más, la octaédrica y la tetraédrica. Entonces, en este caso nos vamos a la tetraédrica. ¿Qué ustedes ven de diferente de la disposición de los 2 tipos de orbitales D con respecto a la octaédrica? Ahora tenemos un campo cristalino tetraédrico. O sea, tenemos 4 ligandos. Acuérdense que el número de coordinación aquí es 4, que van a interactuar con el metal a través de sus electrones en el subnivel D. Igual tengo 2 tipos de orbitales, porque ahora yo llamo T2 y E y ya no utilizo la G. Jóvenes, porque ya no utilizo la etiqueta esa G, que es que son simétricos con respecto a la inversión. ¿Por qué no lo hago? Porque ya no son simétricos. No hay un centro de simetría. Claro, porque no hay centro de simetría, no hay un centro de inversión. Los complejos octaédricos sí lo tienen, pero los complejos tetraédricos no. Por lo tanto, yo voy a tener que solamente este 2, miren que tiene la misma, que son triplemente degenerados, y la E, que son doblemente degenerados. Pero ahora, ¿qué es lo que se invierte? ¿Verdad? Ahora son los E, acuérdense que la G no se utiliza ya. Los G son los que se estabilizan y los T2 son los que se desestabilizan. ¿Por qué? Miren que los T2, acuérdense que aquí los ligandos están como en los vértices alternados del cubo, de la estructura cúbica. En cada uno de esos vértices que están alternados voy a encontrar la disposición de cada uno de los 4 ligandos, ¿verdad? En ese campo cristalino tetraédrico. ¿Y qué van a encontrarse ahí? En ningún caso se encuentran de forma directa, pero ¿dónde se da la interacción más fuerte? La interacción más fuerte se da con los T2, porque si ustedes ven los lóbulos, ahí apuntan a la mitad de las aristas de los lados, ¿verdad? Y ahí la interacción es un poco mayor, más cercana, más próxima, con los ligandos que están en los vértices alternados de esa estructura cúbica, que da un tetraedro. Entonces ahí la interacción es mayor y por lo tanto ahora ellos se van a desestabilizar, vemos, en 2/5 de esa energía de campo cristalino tetraédrico. En cambio, los 2 orbitales E, ellos se van a estabilizar, porque ellos están, a diferencia de los T2, que se dirigen a la mitad de las aristas, en el punto medio ellos se dirigen a los centros de las caras. ¿Lo ven? Hacia los centros de las caras y por lo tanto ahí la interacción es menor, están menos próximos y por lo tanto ellos se van a estabilizar en esa fracción de 3/5 delta sub T. Pero si ustedes se fijan, la energía, la diferencia de energía entre los orbitales T y los E aquí es menor. Esa energía de desdoblamiento es menor. Por lo tanto, eso siempre nos va a decir que los complejos tetraédricos van a ser de alto spin o de bajo spin. Si esa delta T es menor que en el caso del delta sub 0. Entonces, ¿qué ellos van a preferir? ¿Aparearse o no aparearse? ¿Jóvenes? Profe, pero yo la pregunta es que se cortó. A mí se me cortó. Sí. Como acá la diferencia de energía entre los orbitales E y T2 es menor que en el caso de la energía de desdoblamiento del campo octaédrico cristalino, entonces, ¿qué ellos van a preferir? ¿Aparearse o no? Se aparean. No, van a tender a promocionarse. Entonces, ahí van a dar complejos de alto spin, porque van a tender, como la diferencia de energía es menor,
entonces ellos van a tener a promocionarse al T2. Ya veíamos aquí que una de las propiedades que explica muy bien esta teoría de campo cristalino es el color que presenta. Acuérdense que el color se debe a una transición electrónica del electrón de los T2G a los EG, en el caso de los octaédricos, y en el caso de los tetraédricos, de los E a los T2. Entonces, esa diferencia de energía es la que no va. Pero acuérdense que esa es la energía de absorción, o sea, la energía que se absorbe, vemos el electrón para promoverse al nivel de energía superior, no es el color que nosotros vamos a observar, sino el que se refleja, el complementario. Es decir, si un complejo está absorbiendo en la zona visible del amarillo, este va a ver como un violeta, como es el caso del, por ejemplo, del hexaapotitanio 3. Entonces se va a observar violeta, pero él está absorbiendo en el amarillo. Si él está absorbiendo en el naranja, él se va a ver de color azul. Y si está absorbiendo en el verde, se va a ver de color rojo. Ya ustedes saben que el que presenta color rojo, vemos ahí. Entonces, ¿cuál es el complementario del rojo? El verde. Si es de color violeta, entonces está absorbiendo en el amarillo. Pero acuérdense que de la energía no le está dictaminando es dónde está absorbiendo. No se confundan. Entonces, claro, el rojo de menor energía es porque se está viendo verde, pero está absorbiendo en el rojo. Entonces hay menor energía porque acuérdense que la longitud de onda es mayor. ¿Ves? Mayor longitud de onda, entonces la energía es mayor. Acuérdense la relación H por C entre lambda. Mayor longitud de onda, menor energía. Entonces acuérdense que yo les había dicho que esa energía de desdoblamiento de campo cristalino, octaédrico o tetraédrico, depende de los ligandos. Entonces, yo puedo ordenar esos ligandos de acuerdo, tenemos a la magnitud de esa energía de desdoblamiento de campo cristalino, de menor a mayor. Entonces, claro, eso lo va a determinar la naturaleza de los ligandos, como también la naturaleza del ion metálico, como también su carga. Y aquí, entonces, en los extremos de esta y esa serie, en la cual yo ordeno los ligandos, dependiendo de la magnitud de delta sub 0, se le llama serie espectroquímica. Entonces yo voy a tener ligandos pi básicos que van a determinar una energía de campo octaédrico pequeño, y ligando en el otro extremo ligandos pi ácidos que van a determinar una energía de doblamiento de campo cristalino octaédrico grande. Entonces estos son ligandos de campo fuerte, y los ligandos pi básicos, ligandos de campo débil. ¿Quién me explica eso? ¿Qué significa eso de ligandos pi básicos? Ya hemos visto el concepto de básico y ácido cuando vimos la teoría ácido-base. ¿Se acuerdan los conceptos de ácido y base? ¿Qué significa básico? Que puede aportar un par de electrones. Claro, que tiene electrones pi, ¿verdad? Electrones de naturaleza pi para coordinarse. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos el yoduro, el ion bromuro, el ion sulfuro, el ion tiocianato, el ion cloruro, el ion nitrito, el ion nitruro, etcétera. Entonces, ellos van a tener un par de electrones para coordinarse de naturaleza pi, no de naturaleza sigma. Entonces, claro, ahí eso va a dar origen a un delta sub 0 pequeño. O sea, ahora lo vamos a ver con la teoría de los orbitales moleculares. Pero aquí hay unas contradicciones, porque el flúor, vemos, da una energía más alta, ¿verdad? Más alta, un delta sub 0 más grande que un ion yoduro.
Entonces hay no tanto eso, sino vamos a verlo bien más con el ion hidróxido y el agua. ¿Por qué un ligando neutro da una energía, un delta sub cero más grande que un ion hidróxido que tiene carga negativa? ¿Lo ven? Hay como claro, porque aquí en esta teoría no estamos tomando en cuenta lo que es la naturaleza covalente, sino solamente electrostática. Si fuera por la electrostática nada más, el ion hidróxido diera una separación mayor, porque acuérdense que la carga negativa. Entonces, claro, esas son cosas que no puede explicar esta teoría de campo cristalino. Y luego, cuando nos vamos al otro extremo, entonces vemos ligandos piácidos. Eso lo vamos a explicar ahora más en detalle con la teoría de los orbitales moleculares, que se llama la teoría de campo de los ligandos, así se le llama. La teoría de los orbitales moleculares, que es una teoría que toma en cuenta lo que es la covalencia, ¿vean?, del enlace. Entonces se explica bien esto de la diferencia de energía, porque es más grande, porque es más pequeña. Entonces, cuando nosotros hablamos de ligandos piácidos, ¿qué ocurre aquí? Ya los ligandos no van a actuar dando el par de electrones, sino el orbital vacío. Esto es lo que se llama la retrodonación, porque ahora es el metal rico en electrones con un estado de oxidación bajo e inclusive con estado de oxidación negativo. Entonces el que aporta el par de electrones y entonces se lo retrodona al ligando, y para ello él tiene que tener orbitales vacíos. Entonces eso va a determinar un incremento de la energía de desdoblamiento cristalino octaédrico. Eso lo vamos a ver más en detalle ahora con la teoría de los orbitales moleculares. Y aquí le ponen estos dos complejos y qué color presenta cada complejo. Por ejemplo, el hexa-aquo cromo 3 y el hexa-amin cromo 3. Ahí está cambiando el ligando. ¿De qué va a depender el color que presenta ese complejo en disolución acuosa? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender, jóvenes? De dónde absorba. Nosotros vamos a ver el color donde él absorbe en la longitud de onda de la cual del espectro visible que absorba. No. Sino el color complementario. Entonces, se absorbe en el amarillo. ¿De qué color se va a ver? Azul, ¿no es así? Aquí véalo. Se absorbe en el amarillo, perdón, el violeta. Se absorbe en el naranja, se va a ver azul. Se absorbe en el verde, se va a ver rojo. Siempre es el color complementario, o sea, el que se refleja. Es el color que vamos a observar. Y aquí también, claro, ese desdoblamiento, esa energía de desdoblamiento de los orbitales de ella, sea en un campo octaédrico, tetraédrico, también depende del metal. Esa energía se va a hacer mayor si el estado de oxidación aumenta. ¿Por qué es así? Porque si el estado de oxidación aumenta, esa energía se va a hacer mayor. O sea, la separación entre los dos tipos de orbitales. ¿Qué pasa? Es que ustedes olvidan todo, jóvenes. Cuando un metal pierde electrones, ¿cómo se va haciendo su radio? Acuérdense que una cosa es el radio atómico y el otro más pequeño. Entonces, iones de menor radio, esa distancia del metal al ligando es menor, hay una mayor repulsión y por lo tanto la energía aumenta. Y también aumenta en un mismo grupo, aumenta hacia abajo, o sea, que la energía de desdoblamiento para con los mismos ligandos, acuérdense. Entonces yo les voy a decir algo, esa serie espectroquímica se ha obtenido de datos experimentales, espectroscópicos, que eso lo vamos a ver al final del semestre, la espectroscopía electrónica. Entonces, todo ese ordenamiento de los ligandos, vemos, se ha obtenido de datos espectroscópicos. Vemos que es una combinación también con los metales.
Porque en el caso de que el níquel 2+, el paladio 2+ y el platino 2+ se encuentra coordinado a los mismos ligandos, entonces la energía de desdoblamiento va a variar de esa forma. Mientras más abajo me voy, que es el caso del platino, esa energía aumenta. Y hasta aquí lo Profe, vemos. una pregunta. ¿Cuál era la diferencia de delta T sub 0 y delta sub 0 y delta T? Sí. Es que creo que usted lo mencionó, pero no lo llegué a notar. Sí. Denver, explique para ver si entendió usted. Denver. Tengo alguna duda porque no me apunté cuál era el delta sub 0. Vamos, Mora. En verdad eso no es bueno, delta sub 0 no es como tal, sino es que es delta sub O, que significa desdoblamiento energético del campo octaédrico, y delta Sí, sub perdón, T sí, no es cero, es O. Tienes toda la razón, no es cero, es O, porque viene de octaédrico, ¿no es así? Sí, tiene razón Mora. Es que se me fue la onda, no es cero, sino es O, que viene de octaédrico. Y la T viene de tetraédrico. Siga, Mora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Mora. Es la simetría. En un caso, la disposición de los ligandos es octaédrico, que coincide en las coordenadas X, Y y Z, ¿se acuerdan? Y que la interacción es mayor, es directa con los orbitales de simetría eje, porque ellos están sobre los ejes, ¿no es así? La densidad electrónica. Pero veíamos que en el caso del tetraédrico, esa simetría tetraédrica, donde los ligandos están en los vértices de una estructura cúbica de manera alternada, y que cuando visualizamos la simetría de los orbitales de los 5, hay un contacto directo. Ahí no hay un contacto directo. Lo que más se acercan a los ligandos, vemos que se aproximan en una disposición, como lo veíamos en los vértices alternados del cubo. Ahí no hay un contacto directo. Lo que más se acercan son los T2, que están dirigidos hacia los centros de las aristas, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si ahí la interacción no es directa, como en el caso de la simetría octaédrica, ¿qué habíamos dicho con la magnitud de esa energía de desdoblamiento de campo tetraédrico con respecto a la energía de desdoblamiento del campo cristalino octaédrico? ¿Es menor o mayor? Menor. Menor, porque ahí la interacción no está directa, entonces ellos no se van a separar tanto esos dos tipos de orbitales. Acuérdense que todo es lógica, matemática y formal. Por eso dan la lógica en filosofía. ¿Les quedó claro, Guevara, la diferencia? Sí, es que yo vi que hacía referencia a octaédrico y tetraédrico. Pensé que era de lo mismo. Ya. Yo a veces, es que ustedes a veces tampoco tienen la culpa. Es que el sistema, el mismo son esclavos del sistema. O sea, nos hacemos esclavos del sistema. O sea, la culpa no la tienen ustedes a veces. Son hábitos que a ustedes le vienen de tanto, o sea, del sistema de la media, de la premedia, de la primaria. Entonces, a veces no podemos cambiarlos de la noche a la mañana su forma de pensar. Entonces, claro, así de manera muy de grosso modo, la diferencia está determinada por la simetría del compuesto, ¿no es así? Que en un caso es octaédrica y que en el otro caso es tetraédrica, es decir, la forma en el espacio en que se acercan esos ligandos para interactuar con los orbitales desde el metal. Entonces así es como lo tienen que decir. Acuérdense que esto es decirlo de manera que ustedes comprendan lo que está ocurriendo físicamente. Por eso que en la química tenemos que estudiar física, porque todo es física y las matemáticas. ¿Alguna otra pregunta para seguir, para terminar es con la teoría de los orbitales moleculares? Que ahí vamos entonces a visualizar
más por qué el delta sub 0 se hace pequeño con los ligandos pi básicos y por qué se hace grande con los ligandos pi ácidos, que ahí vimos que para estabilizarse los metales ricos en electrones que dan la retrodonación. O sea, ya yo estoy, por así decirlo, harto de electrones llenos, entonces yo voy a estabilizarme mandándole densidad electrónica al ligando. Entonces ahora es el ligando el que aporta los orbitales vacíos y el metal es el que está aportando el par de electrones. Entonces eso lo vamos a explicar por medio de la teoría de los orbitales moleculares. Esa teoría de los orbitales moleculares, habíamos dicho qué nombre recibe en el caso de los compuestos de coordinación. ¿Qué nombre recibe, jóvenes? Anótanlo, es la teoría del campo del ligando. La teoría del campo del ligando pero es teoría de los orbitales moleculares. Entonces, ¿qué introduce la teoría de los orbitales moleculares cuando yo la utilizo para explicar el enlace en los compuestos de coordinación? Ya no visualizo el enlace completamente electrostático, o sea, como una interacción de cargas electrónicas, sino tengo que ver lo que es el factor de covalencia, o sea, del solapamiento de esos orbitales en el espacio. Entonces, claro, esos orbitales, vemos, moleculares que se forman, va a ser una interacción entre los orbitales que aporta el metal y los orbitales que aporta el ligando. Entonces, aquí hay algo que ya se lo voy a decir. Acuérdense que la inorgánica no es fácil, pero ya usted tiene muchas cosas, las vamos a utilizar de manera cualitativa, porque acuérdense que la base de la química inorgánica, ¿cuál es? La mecánica. ¿Cuál es la base de la química inorgánica? La mecánica cuántica. Entonces, los orbitales de los ligandos van a determinar lo que son los orbitales de grupo de ligando a través de lo que se conoce como operadores de proyección. O sea, yo proyecto eso en el espacio y encuentro un conjunto de orbitales de grupo de ese ligando que se adaptan, que los que estén adaptados a la simetría de los orbitales del metal son los que se van a interactuar, se van a solapar, ¿verdad? Se van a solapar para formar los orbitales moleculares. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una representación de la formación de los orbitales moleculares sigma y sigma antienlazante, que es la interacción entre los orbitales de grupo de los ligandos y los orbitales del metal, adaptado por simetría. ¿Y qué ustedes ven aquí, jóvenes? ¿Ustedes nunca han visto esta tabla? Eso lo vamos a ver inmediatamente en el otro capítulo. ¿Qué es esto? Una tabla de caracteres que aquí cuando yo pongo OH es la geometría, el grupo puntual octaédrico, que son grupos dentro de los grupos de las simetrías, dentro de los grupos más simétricos son el octaédrico y el octaédrico y el tetraédrico, que se llaman grupos de simetría cúbicos. Entonces son los más simétricos y por lo tanto vamos a tener muchas operaciones de simetría, muchos elementos de simetría, porque son geometría altamente simétricas. Entonces, si ustedes se fijan ahí, esta es una tabla de caracteres en la cual en la parte superior, en la fila superior voy a encontrar, son las clases de simetría. Eso lo vamos a explicar más adelante. Y en la primera columna, por debajo del grupo puntual de simetría, que es OH, voy a encontrar las representaciones irreducibles, es decir, las especies de simetría, y luego voy a ver números, ¿verdad? Que son los caracteres que yo voy a obtener al aplicar esas operaciones de simetría en esta simetría que es la octaédrica. Pero ustedes van a encontrarse también con unas funciones matemáticas que están en la parte, en la columna, ¿verdad? En la columna, la que está más hacia la derecha. Y dice x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Eso nos está diciendo qué tipo de orbital es.
El S es un orbital S cuya simetría es la A1G, un orbital completamente simétrico. Luego van a encontrarse el eje, ¿cuáles van a ser? Los dos orbitales D, el dx cuadrado menos y cuadrado y el dz cuadrado. Luego tengo los T2G, que son los tres orbitales D, el XZ, el YZ y el XZ. Y el T1U son los tres orbitales P, el P sub X, el P sub Y y el P sub Z. Entonces nos están diciendo que las representaciones irreducibles o las etiquetas de simetría de los orbitales S, de los orbitales D y de los orbitales P del metal en esta simetría que es la octaedra. Entonces, claro, esos son, igualmente yo voy a tener los ligandos, van a aportar orbitales de grupo que van a estar adaptados a esa simetría, a la 1G, la EG y la T1U. Y a la T2G también. Pero acuérdense que eso es complicado, o sea, solamente ustedes tienen que saber que en esta simetría octaédrica van a haber ligandos, orbitales, perdón, de grupo de ligandos que van a tener la simetría adecuada para interactuar con los orbitales del metal, que ya ustedes saben que son la A1G igual, los EG, los T2G y los T1U. Van a estar adaptados a la simetría para formar orbitales moleculares. Entonces aquí lo vemos. Aquí vemos el diagrama de interacción, el diagrama de los orbitales moleculares. Aquí tengo el metal y los seis ligandos que van a aportar estos 6 orbitales de grupo que van a estar adaptados a la simetría de los, vamos a decir, de los metales, de los orbitales del metal para formar los orbitales moleculares. Pero si ustedes se fijan, de los 6 primeros tipos de orbitales moleculares, ahí donde dice M, L sub 6, que es el A1G, el T1U y el EG, ¿hacia dónde están conectados nada más? ¿Hacia dónde están conectados? A través de esas líneas. Jóvenes, con los 6 orbitales de grupo de los 6 ligandos. Fíjense que esta es una geometría octaédrica. Entonces tienen mayor composición. Miren que están más próximos en energía a los orbitales de grupo de los ligandos. Por lo tanto, ellos tienen una mayor composición de ligandos. Pero si ellos son los orbitales moleculares de menor energía, su naturaleza, ¿cómo es? ¿Enlazante, no enlazante o antienlazante? Ay, si son los de menor energía. Sí, usted todo lo olvida. Enlazante. Son enlazantes, ¿verdad? Entonces van a tener una mayor composición de los orbitales de los ligandos. Acuérdense que esos orbitales de los ligandos, orbitales de grupo de los ligandos, se obtienen a través de lo que hemos llamado, anótenlo ahí, que puede ser una pregunta de verdadero y falso. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama el mecanismo a través de la cual se obtienen esos orbitales de grupo de los ligandos, que son 6, en una conformación octaédrica? Operadores de proyección, ese es el tratamiento mecánico cuántico, operadores de proyección. Pero ven después, miren, que hay los 6 orbitales moleculares, ¿verdad?, de naturaleza sigma, ¿verdad?, un enlace sigma, esa es la simetría, un enlace sigma, que se forma y que tiene mayor composición de los ligandos. Entonces son el A1G, que es, ¿verdad?, el T1U y el EG. Esa es la simetría, ¿verdad? Y luego vemos los del metal, que son los 5D, que son el T2G, acuérdense que están abajo, los EG, que están arriba de los T2G, son los D, el A1G, que es el S, y el T1 y el T1U, que son los 3P. Ven que ellos, ¿qué van a formar? Los T2G van a estar a la misma nivel de energía que los T2G del metal en cuanto a los orbitales moleculares. Por lo tanto, esos son no enlazantes. ¿Ven? Esos son no enlazantes que van a provenir del metal. Y los otros, vemos,
3, 4, 6 orbitales que están por arriba en energía, que están designados con el asterisco. Ellos son los antienlazantes, pero van a tener que composición del metal. El metal es el que van a estar más próximos en energía a los orbitales atómicos del metal y por lo tanto van a tener mayor composición metálica, esos orbitales moleculares. Entonces, de la ocupación de esos orbitales antienlazantes va a depender es la cantidad de electrones que tenga el complejo. Entonces yo les pregunto, para que un complejo sea de 18 electrones, ¿hasta dónde llegaría la ocupación? ¿Se acuerdan de ese número? El número de 18, que es un número que da una estabilidad termodinámica. ¿Hasta dónde estarían ocupados los orbitales moleculares si el complejo tuviese 18 electrones? ¿Jóvenes? Totalmente lleno. ¿Cómo? Totalmente lleno. ¿Hasta dónde? Acuérdense que cuando yo voy a llenar ¿cuántos electrones va a aportar cada ligando? ¿Cuántos electrones va a aportar cada ligando? 2. Entonces, si son 6 ligandos, sería 12. Esos 12 ligandos, ¿dónde irían? En los primeros 6 orbitales enlazantes, que sería el A1G, el T1U y el EG. Hasta ahí irían, ¿verdad? Cada 2 electrones, acuérdense, aquí tienen que respetar igual el principio de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de Ohm. Entonces, para que sea un que sea un complejo que tenga 18 electrones de valencia, ¿cuántos electrones tiene que aportar el metal? Si ya 12 son aportados por el ligando, 6. Entonces esos 6 electrones irían en los 6 orbitales T2G y quedarían como electrones no enlazantes en los orbitales T2G. Entonces ahí completaría los 18 electrones. Entonces, claro, la diferencia de energía, análogamente a lo que se visualiza en la teoría del campo cristalino, la diferencia entre los T2G y los EG, no importa que sea antienlazante, eso determina lo que es la energía de desdoblamiento de campo octaédrico, o sea, el delta sub 0, perdón, el delta sub O, porque no es 0, sino de O de octaédrico, el delta sub O. Entonces también le podemos llamar a eso 10 de Q. Si sería de 10 de Q, cuando lo visualizamos así, que le veíamos y que se estabiliza en 3/5, se estabiliza en 3/5 y se estabiliza en menos 2/5, también lo podemos dar en términos de 10 de Q, pero ya teniendo en cuenta 10 de Q, entonces sería 6 y menos 4, ¿no es así? 6 de Q, se van a desestabilizar los EG y se van a estabilizar en 4 de Q. Eso lo vamos a ver la otra semana con un problema. Entonces, en este caso tenemos los 6 orbitales enlazantes que tienen composición de L, que van a ser el A1G, el T1U y el EG. Luego tengo los 3 no enlazantes que tienen composición del metal, que serían los 3 T2G. Y luego vendrían los 6 antienlazantes, que sería el EG, A1G y el T1U, que dependiendo de cuántos electrones aporta el metal, entonces estarían ocupados. Entonces la energía de desdoblamiento del campo octaédrico sería el 10 de Q, que es lo mismo que el delta sub O. 10 de Q es lo mismo que delta sub 0. Entonces es lo mismo que estamos diciendo, pues, ahí. Ahora vamos a explicar esto de por qué con los ligandos pi básicos esa diferencia de energía, o sea, el delta sub O o el 10 de Q es menor. Y en el caso de los ligandos pi ácidos, entonces la diferencia de energía se hace mayor. Entonces, el 10 de Q grande, tenemos la repulsión es pequeña, entonces ellos tienden a parearse y por lo tanto el spin es bajo.
Esto viéndolo en el caso de un complejo con 18 electrones. Y en el caso de un 10 de Q pequeño, ellos van entonces a parearse, van a promoverse. En el spin bajo es aparearse, muy bien. En el caso del 10 de Q pequeño, es el caso de los ligandos pi básicos, entonces ellos van a tender a promocionarse al nivel EG y dar un spin alto. Pero aquí no lo ven. Aquí solamente le están diciendo. ¿Cómo lo explicamos? De esta manera, miren. Aquí ya tendríamos, acuérdense que inicialmente nosotros estábamos visualizando era una interacción sigma, de un enlace sigma, pero sumativamente a esa interacción de enlace sigma tengo la interacción pi. Entonces tengo el ligando pi básico y los ligandos pi ácidos. En este caso, como el halogenuro ion cloruro va a tener el ligando electrones disponibles. Aquí tenemos 6 electrones en orbitales T2G que van a interactuar con los orbitales T2G del metal. ¿Se acuerdan que eran no enlazantes? Pero ahora van a interactuar esos T2G llenos que tiene el ligando con los T2G del metal. Y entonces ellos se van a estabilizar y por lo tanto a estabilizar y a desestabilizar. ¿Lo ven? Y al desestabilizarse, entonces ese 10 de Q se va a hacer menor. Entonces en este caso se da cuando son orbitales pi ocupados que tenga el ligando y que son de baja energía. Ven que están por debajo en energía a los T2G del metal. Y ese caso se da para los halogenuros, por ejemplo, el cloruro para el ion óxido, los primeros de la serie espectroquímica, también para los alcóxidos. Entonces se da una desestabilización de los orbitales T2G. Vemos que son pi antienlazantes, se hacen pi antienlazantes. El 10 de Q se hace menor y está favorecido, es el spin alto. O sea, es un ligando de campo débil que crea un spin alto. O sea, al disminuirse el 10 de Q, entonces ellos promueven la promoción al nivel superior. Entonces, todo lo contrario ocurre en el caso de los ligandos piácidos, donde el ligando, como en el caso del carbonilo, que son los últimos que están en la serie espectroquímica, entonces tiene ligandos, orbitales pi antienlazantes de naturaleza T2G, esa es la simetría T2G, altos en energía vacío disponible para poder ser ocupados por electrones que va a aportar el metal. Entonces eso significa orbitales vacíos que tiene ligando de naturaleza pi antienlazante que son de alta energía. Ejemplo de ligandos pi ácidos, el cianuro, ¿verdad? El CN con una carga negativa, el carbonilo. Acá todo lo contrario, se da una estabilización de los orbitales T2G, lo que aumenta es el 10 de Q y favoreciendo el spin bajo. Entonces acuérdense que eso significa que es de campo fuerte, son de campo fuerte los ligandos pi ácidos. Aquí entonces los orbitales D en el octaedro, ¿verdad? Los orbitales eje dirigido hacia L, ya lo veíamos, ¿se acuerdan? Las coordenadas X, Y, Z da los sigma antienlazantes dirigido hacia los vértices. Muy bien. Y en el caso de los orbitales T2G están dirigidos entre L, o sea, en las bisectrices, ¿verdad? O sea, en los planos, las bisectrices de los planos X, Y, Y, entre L, son sigma, ¿da? Los sigmas no enlazantes dirigidos hacia las aristas. Entonces, en la regla de los 18 electrones, vemos la distribución ahí. Los 12 electrones que están en los orbitales moleculares enlazantes lo aportan los pares de electrones en cada uno de los 6 ligandos, y los que están en color rosa son los 6 electrones que aportan el metal en los orbitales T2G. Esto ya lo vamos a ver en la otra
en la siguiente clase, ya nos queda poco, pero ya como esto está dentro de un problema, entonces lo explico y vemos el problema, porque esto no lo van a saber del efecto de Jean-Teller, que es un teorema y que, bueno, dependiendo de esa distribución electrónica va a ocurrir una distorsión. Ya nos falta poco, ya, pero ya terminó la clase, así que vamos entonces a pasar lista para ver en qué llegaron tarde.